Muchas veces y durante décadas hemos escuchado que para que haya un gran avivamiento necesitamos de hombres y mujeres que se levanten predicando la palabra de Dios lleno del poder y del Espíritu. Eso es una realidad. Necesitamos gentes llenas del poder, del Espíritu que proclame la verdad de la palabra. Sin embargo, necesitamos un pueblo que realmente desee esa palabra. Quien le exigió a los líderes que trajeran la palabra de Dios fue el pueblo. Hubo un pueblo deseoso de la verdad de Dios que deseaba con ansias la palabra de Dios. Y ese avivamiento comenzó allí. Comenzó con un pueblo que anhelaba, que deseaba la palabra de Dios. Le damos la gracia al Señor infinitamente, sabiendo que Él siempre tiene el poder, el dominio y todo control. Esperando que usted siempre esté ahí, esperando una palabra de parte del Eterno. Aquí estamos en su programa Cerrando Brecha. Y en esta su plataforma Escogido TV, esperando que hoy va a ser un programa bien importante y algo de un contenido que usted lo va a disfrutar en el día de hoy. Aquí tenemos a nuestro hermano pastor Hansel Alburquerque. Él estará en la exposición de la palabra, y nuestro hermano Giancarlo también estará compartiendo junto a nosotros el mensaje de la palabra del Señor. Ellos se han de presentar delante de ustedes. Amén, pastor. Dios bendiga sus vidas. Le agradecemos a cada uno de ustedes que están conectados, que están viendo este contenido, confiando en que Dios hablará, ministrará sus vidas y corazones a través de este excelente contenido que hemos preparado para ustedes. Y quiero agradecer a esta plataforma que nos ha permitido la oportunidad, nos ha gratificado al invitarnos y poder compartir este tiempo especial con ustedes. Amén. Es de un gran privilegio para mí estar compartiendo este espacio realmente con el pastor Hansel, un hombre que Dios lo ha dotado de gran conocimiento. Pero en esta hermosa hora nosotros vamos a tratar un tema bastante especial para cada uno de ustedes, que va a ser de edificación para todos los oyentes. Así que vamos a iniciar inmediatamente. Sí, antes de... siempre acostumbramos a orar primero, pero para el avance, ellos van a estar presentando la programación en cuanto a lo que es el mensaje, y luego que ellos presenten y lean, entonces ahí oramos. Amén. Entonces, hoy vamos a estar exponiendo unos cuantos versos de la palabra del Señor y vamos a navegar por la palabra del Señor en esta hermosa hora. Son varios pasajes bíblicos, entre ellos Nehemías, capítulo 8, versículo del 1 al 9. También vamos a estar trabajando con Jeremías, capítulo 23, 23 al 32. Y así sucesivamente vamos a navegar por la palabra del Señor con este tema tan interesante que es el poder de la palabra del Señor. Y el propósito es precisamente que podamos ver el poder de las Escrituras a la luz y a través de la misma palabra de Dios, como ella misma se autoproclama como digna de poder. Y quiero que puedas comentar estos contenidos, puedas comentar allí, puedas preguntar, puedas decir qué asuntos te impactaron más de este contenido, que le des me gusta y que puedas compartir con otros para que la vida de otros también puedan ser edificados y que la palabra de Dios corra. Gloria a Dios. Así es. Entonces, leemos en Nehemías, su capítulo 8, versículo del 1 al 9, unos cuantos versos para entrar lo que es ya en materia con este maravilloso tema. Y la palabra de Dios se van a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dicen, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender
el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender, y oídos de todo el pueblo, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Uría, Hilcías y Maasaías. A su mano derecha y a su mano izquierda, Pedadías, Misael, Malquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Banía, Serebías, Jamín, Acú, Sabatai, Odías, Maasaías, Kelita, Azarías, Josafet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No se entristezcan ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba escuchando la palabra del Señor. Gloria a Dios. Amén. Eterno Dios y Padre Celestial, damos gracias por tu santa y divina palabra en esta hora, esperando que tu palabra siempre han de ser de edificación a aquellos que no te conocen y a aquellos que ya han confesado tu nombre como Señor y Salvador. Glorifícate a través de tus siervos en el día de hoy, y que las personas que están ahí siempre sean edificadas y renovadas a través del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El poder de la palabra del Señor. Aquí hay una gran historia que cuenta la palabra del Señor, y a mí me gustaría desarrollar este maravilloso tema: el poder de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aquí el sacerdote Esdras comienza a hacer una exposición, comienza y se dirige al pueblo, y comienza a dar unos detalles al momento que está exponiendo la palabra del Señor, que claramente hay unos puntos bien importantes aquí. Y me gustaría, mi pastor Hansel, uno de estos puntos bastante claros que están aquí, que dice la Biblia que ellos estaban desde el alba hasta el mediodía escuchando atentamente la palabra del Señor. Bueno, varias cosas que hay que considerar en este sentido. Muchas veces y durante décadas hemos escuchado que para que haya un gran avivamiento necesitamos de hombres y mujeres que se levanten predicando la palabra de Dios, lleno del poder y del Espíritu. Eso es una realidad. Necesitamos gentes llenas del poder, del Espíritu, que proclame la verdad de la palabra. Sin embargo, necesitamos un pueblo que realmente desee esa palabra. Y me explico en este sentido. Quien le exigió a los líderes que trajeran la palabra de Dios fue el pueblo. Hubo un pueblo deseoso de la verdad de Dios, que deseaba con ansias la palabra de Dios, y ese avivamiento comenzó allí.
comenzó con un pueblo que anhelaba, que deseaba la palabra de Dios. En segundo lugar, una exposición, una predicación fiel de las Escrituras. Allí no están Matatías, Usías, Hilcías, Esdras manipulando el texto de las Escrituras para que éste diga lo que ellos quieren que el texto diga. No. Allí vemos a un grupo de hombres predicando y exponiendo fielmente la verdad de la palabra de Dios, texto por texto, palabra por palabra. Y en tercer lugar, que es un punto muy importante, y es el hecho de la respuesta del pueblo a esa predicación de las Escrituras. La gente no estaba en WhatsApp, no estaba en Facebook mientras ellos estaban predicando. La gente no estaba distraído. La gente estaba, dice el texto, atento. Y este término atento aparece 3 veces en este relato. Y lo repite varias veces. Entonces, el texto es enfático con el hecho de que el pueblo estaba atento a la palabra de Dios. El pueblo hoy día se reúne y dice a alta voz: necesitamos predicadores que traigan un avivamiento. El gran problema es que no solo necesitamos predicadores que traigan un gran avivamiento, necesitamos un pueblo que realmente desee ese avivamiento. Amén. Y otro punto bastante importante aquí. Se dice que ahí había más de 15,000 personas. Sí, se estima. Aproximadamente. Pero la palabra era tan bien transmitida que había un grupo de personas que Esdras le transmitía la palabra a ellos y ellos a su vez se lo transmitían a los demás. Había un orden. Claro, eso se debe al hecho de que no había amplificador, no había micrófonos, no habían altoparlantes. Así que Esdras está exponiendo las Escrituras, o Hilcías está exponiendo las Escrituras, y entonces en cadena, uno con el otro, van repitiendo lo que el predicador ha dicho, y esto va en cadena para que la información pueda llegar a esa gran cantidad de personas, alrededor de 15,000 personas que se estima que habían allí sin altoparlantes. Entonces se necesitaba que esas voces fueran en cadena repitiendo lo que esos predicadores decían, pero el texto es enfático en algo. Había fidelidad. El mensaje no llegaba distorsionado. Pienso que en nuestros días necesitamos de igual forma ser un eco de lo que Dios ya ha dicho en su palabra. ¿Existe actualmente en nuestro diario vivir, en el pueblo creyente, un estudio minucioso realmente de la palabra de Dios? Bueno, pienso que una de las grandes crisis de nuestros días es precisamente esa carencia de que cada creyente, cada cristiano se comprometa en buscar la palabra como a oro, como dice la Escritura, como a plata refinada. Pienso que esto ha sido un gran problema dentro de la iglesia de nuestros días, porque entonces el creyente no está equipado para los grandes desafíos que vienen. Hoy día han surgido muchas corrientes y muchos creyentes se han ido tras esa corriente, han sido arrastrados, y es porque no han tenido un fundamento firme, como dice el apóstol Pablo, y ese fundamento que sea la palabra. O sea, si tu vida está fundamentada en la palabra, ningún viento te arrastrará. Eso es como la parábola del mismo Señor, que él habla sobre el fundamento. La casa sobre la arena y la casa sobre la roca. Una vida que tiene su... Un creyente que tiene su vida sobre la roca es un creyente que tiene una vida sólida en la Escritura, porque Jesús le dijo incluso a los escribas y fariseos: vosotros escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Sin embargo, ustedes realmente no escudriñan las Escrituras nada. Porque si realmente la escudriñaran, se dieran cuenta quién yo soy, porque ellas dan testimonio de mí. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? La Escritura es la verdad, y esa verdad es Cristo. Amén. Si tu vida está fundamentada en la Escritura, entonces tu vida está fundamentada en la verdad, que es Cristo. Y todo eso gira alrededor de eso. Entonces queremos avivamiento, pero muchas veces un avivamiento de bulla, de ruido. Pero no hay fundamento bíblico. No hay fundamento bíblico, y me explico en ese sentido.
He sido cristiano desde los 6 años de edad. No Gloria voy a a Dios. decir cuántos años tengo ahora, pero soy cristiano desde los 6 años de edad. Cristiano con convicción firme. Amén. Y yo he visto muchas personas brincar, saltar, hablar en lengua. He ido a muchos campamentos donde he visto La gloria de gente moverse de forma extraordinaria. Muchas sillas he visto romperse, pero he visto pocos corazones Cambiado. quebrantados por el poder del Espíritu. Y en ese sentido, muchas veces el ruido pudiera confundirnos, porque he visto mucha gente hablar en lengua, pero en su casa hablan otro tipo de lengua. Amén. Entonces, no es que esté en contra de todo esto, pero la verdadera evidencia del poder del Espíritu a través de la palabra es a través de una vida transformada. Usted dijo hoy, hace un momentico, que el cambio, que usted veía muchos movimientos, pero no había un cambio realmente en la vida de las personas. El mismo Nehemías aquí explica en el último verso, en el 9, Sí. que el pueblo lloraba y se lamentaba. Y Nehemías le dijo, no lloren, no lloren. Pero el pueblo estaba compungido, era, por la palabra del Señor. El efecto de la palabra, cuando te expones a la palabra, cuando tu vida es confrontada por la palabra, hay un cambio, hay una transformación. Y de hecho, la iglesia que más problema dio en el Nuevo Testamento fue la iglesia de Corinto. A tal punto de que hablaban tantas lenguas que el apóstol Pablo les dijo a ellos, óyeme, yo hablo más lengua que todos ustedes. O sea, la iglesia de Corinto tenía los 9 dones del Espíritu también. Pablo hace mención también de ello en la primera epístola a los Corintios. Es increíble. Nosotros pudiéramos decir, wow, es una iglesia extraordinaria, los 9 dones del Espíritu. Y hablan tanta lengua, son extraordinarias. Sin embargo, escuche esto. Esa iglesia que hablaba muchas lenguas y esa iglesia que tenía muchos dones, fue una iglesia donde había desórdenes en la mesa del Señor. Pablo dice, se embriagan, muchos se embriagan en la cena del Señor. Esa iglesia que hablaba lengua. En esa iglesia que hablaba lengua, había un hijo que adulteraba con su madrastra, se acostaba, tenía relaciones sexuales con su madrastra. Y esa hablaba Segunda mucha Corintios 5. Y la iglesia lo sabía, lo conocía. Y aún así la iglesia no le disciplinaba por eso, no lo castigaba por eso. La persona al parecer seguía ejerciendo su liderazgo y ministerio dentro de la iglesia. Pero esa misma iglesia tenía problemas con la comida ofrecida a los ídolos también. Pero esa misma iglesia, unos decían yo soy de Apolos, otros yo soy de Pablo, otros yo soy de Cefas. Entonces, una iglesia con un sinnúmero de problemas. Sí, esa iglesia es la iglesia con más problemas de todo el Nuevo Testamento, pero era la iglesia que más lengua hablaba. Entonces, así hay la vida de muchos creyentes. Esos son los creyentes número 1 hablando lengua en la iglesia. Pero en su casa y en su vecindario no hay quien los soporte. Entonces, yo prefiero, como dice el apóstol Pablo, y parafraseando lo que dice el apóstol Pablo, yo prefiero no hablar ni una sola lengua y tener un cristiano con una vida verdaderamente transformada por el poder de la palabra y del Espíritu, y que dé buen testimonio en su comunidad, en su familia, y no un creyente que en la iglesia hable muchas lenguas y rompa muchas sillas, pero al otro día en el barrio, en la comunidad y en la familia nadie los reconoce como cristianos. Realmente lo que me ha ayudado en este caminar en el Evangelio ha sido la palabra del Señor. El fundamento de la palabra del Señor. Mientras más me expongo a la palabra cobra más vida en mi vida y me hace ser una mejor persona. Porque si yo me llevara simplemente de mis emociones, no estuviera firme en los caminos del Señor. Es así. Y andaría vagando en el mundo sin horizonte. Pero la palabra me ha ayudado a mantener un horizonte claro y preciso. Sí, porque la palabra es firme. Lo que la palabra dijo hace 2000 años atrás es exactamente lo que dice hoy. Nuestras emociones hoy son y mañana son otra cosa. Pero entonces, todo eso se da dentro de eso. Ahora, si quisieras resaltar algo, Giancarlos, y conductor aquí presente, y es el hecho de que muchas veces cuando uno comparte estos tipos de temas donde uno resalta el poder transformador de la palabra de Dios,
Muchos creyentes tienden a decir, están relegando el Espíritu Santo a un segundo plano. Jamás Estas en la vida. personas no creen en el Espíritu Santo. Estas personas no creen en el poder del Espíritu Santo. Y todo esto es falso. Creo en el poder del Espíritu Santo. Creo en el Espíritu regeneración. Santo como el ente regenerador y transformador de la vida del hombre. Creo en todo esto. Pero la realidad es que no puedo echar a un lado la palabra de Dios. El Espíritu Santo no trabaja en el vacío. El Espíritu Santo trabaja a través del poder de la palabra. Y me explico en ese aspecto. En Hechos capítulo 2, nosotros leemos todo un relato donde el Espíritu Santo llega como un viento recio. El día del Pentecostés. Llamas como de fuego se asentaron sobre la cabeza de cada uno de los que estaban allí presentes como 120. Hablaron en otras lenguas que lo podían entender incluso personas de otros idiomas y de otras naciones. Aproximadamente habían como 15 idiomas Aproximadamente 15 idiomas allí presentes. Medos, persas, Egipto, de Roma, judíos, cretenses y demás. Ahí estaban presentes todos y los podían escuchar hablar en sus propios idiomas. Algo extraordinario. Nosotros leemos esta parte del pasaje y pensamos que eso es suficiente para que las personas digan, creo. Sin embargo, no. Dice la Escritura que se burlaron de ellos y decían, están ebrios. Pero en el versículo 14, un hombre llamado Pedro se coloca en un lugar alto y empieza a proclamar la palabra de Dios y a decir, varones judíos que está allí presente, estos hombres no están ebrios, sino que es lo dicho por el profeta Joel en el capítulo 2, donde dice, en los postreros días derramaré. Empezó a exponer la palabra de Dios. Y no solo se detuvo allí, sino que empezó a hablar también acerca de David. No permitirás que tu santo, tu hijo, vea corrupción. Hablando de la resurrección de Jesús. Y vosotros creísteis que habéis matado a Jesús, pero no. Todo esto fue causa del determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, no es que ustedes mataron a Jesús, es que todo esto fue parte de un plan. Pero este Jesús al que vosotros crucificasteis, Dios lo ha levantado entre los muertos. Y está a la diestra del Padre y Dios lo ha colocado como Señor y Dios. Esta predicación de la palabra produjo que en el versículo 34 al 36, los que estaban allí presentes dijeran, compungidos de corazón, dice el texto. Le dijeron, varones galileos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Cuando el Espíritu llegó, hubo estruendo, hubo viento, hubo fuego, pero la gente se burlaron. Pero cuando llegó la palabra y el Espíritu tomó esa palabra y la colocó en el corazón de la gente terminó compungida. Necesitamos entender esto. El Espíritu Santo no trabaja en el vacío. El Espíritu Santo utiliza la palabra para transformar el corazón del hombre. Amén. Así es. Realmente. Ustedes saben, lo mismo pasó con Nehemías. El pueblo se compungió. Sí. Realmente, si nosotros no tenemos un estudio delicado de la palabra del Señor, nosotros no vamos a poder impactar a las otras personas con el mensaje claro de la palabra del Señor, sea creyente, sea no creyente. Y para nosotros poder exponer la palabra con firmeza, con delicadeza y con desnudo, también debemos tener un estudio minucioso de la palabra del Señor. Y los más grandes avivamientos de la historia, los que más han perdurado, han sido producto de una exposición fiel de la palabra. Ese mismo avivamiento de Nehemías capítulo 8 fue un avivamiento que se estima que duró cerca de 50 años ese avivamiento. Entonces, pienso que los avivamientos sólidos se dan por una exposición fiel de la palabra y queremos motivar, de hecho, a cada persona que nos está viendo y está viendo este contenido, está siendo edificado, ministrado con este contenido, que comente este contenido, le dé me gusta, que esto pueda llegar a otras personas, comparte estos contenidos y que otras vidas también puedan ser alcanzadas a través de esto. Que usted también que está escuchando este maravilloso estudio sea un fiel creyente del estudio de la palabra del Señor, constantemente buscando, indagando sobre la palabra del Señor, para que pueda su vida en primer lugar ser transformada y que usted pueda transformar a otros. En el mismo texto, pastor, de Hechos 2, cuando el apóstol Pedro
tiene la exposición de la palabra del Señor. Se dice que eran 3,000 o 5,000 personas que fueron, que se convirtieron en ese momento. ¿Qué cantidad exactamente fueron? Como 3,000 Como 3,000 personas. Pues, es decir, que lo único que transformó ahí rápidamente fue exponer a todas esas personas a la predicación certera y correcta de la palabra del Señor. He escuchado a muchos creyentes y aún no creyentes decir que Pedro era un analfabeto, era una persona iletrada, que lo que era un pescador y que no sabía nada, y el Espíritu Santo utilizó a alguien que no sabía nada y le colocó información en el cerebro. Abre tu boca, yo la llenaré. Sin embargo, todo esto es falso, porque los niños judíos, todos los niños judíos, de manera obligatoria, desde los 6 años, eran llevados a la sinagoga, aun cuando era de noche todavía. Aún no había el sol aclarecido, rayado el alba, cuando los niños eran llevados a la sinagoga. Y después de ser llevados a la sinagoga y exponerse durante 2 y 3 horas a la exposición de la palabra, desde los 6 años de edad, eran llevados a las casas de los maestros. Y allí en las casas de los maestros se exponían a otro tipo de enseñanza un tanto más práctica. Es decir, que él tenía ya conocimiento de la palabra. Ahora, ¿qué hizo el Espíritu? Y pienso que esto es muy importante en la vida de cada creyente, cada uno de los que nos están viendo a través de este espacio, entender esta realidad. El apóstol Pablo tenía un conocimiento de las Escrituras. Tal vez en el momento antes de la exposición de la palabra, él nos recordaba toda esta información, este estudio que tenía en su cabeza. Sí, el apóstol Pedro. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo llega a su vida, el Espíritu Santo les recuerda esas cosas que previamente él había estudiado y analizado. ¿Qué decimos con esto? Cada creyente debe de comprometerse con estudiar fielmente la palabra, buscar contenidos como estos, edificarse a través de las enseñanzas fiel, sólidamente bíblicas. Amén. Y que llegará el momento, el punto en el que cuando tú lo necesites, el Espíritu Santo traerá a memoria todas estas cosas que has aprendido de la palabra, que has estudiado de la palabra, y el Espíritu Santo utilizará estas herramientas entonces para poder transformar la vida de otros también. Pero la misma Biblia dice que Él nos recordará lo que habéis de decir en el momento preciso. Pero ¿qué nos va a recordar el Señor? Lo que usted estudió, lo que estudiamos, que pasamos día, noche escudriñando las Escrituras. Todo ese conocimiento que usted va adquiriendo de la palabra del Señor, en un momento preciso, el Señor va a traer a colación una palabra certera, correcta para una persona indicada. Y muchas veces, en la gran mayoría, para uno mismo. En un momento de alguna dificultad que podamos estar pasando o estemos atravesando por algo, la palabra de Dios va a venir a tu recuerdo, a tu vida, para decirte cómo tú debes de actuar, cómo debes conducirte, cómo debes moverte. Ser fiel en la exposición de la palabra y no dejarnos llevar por las masas y por las corrientes, por las tendencias de momento, esto es muy importante. Jeremías capítulo 23, texto 23. No sé si lo tienes ahí. Aquí lo tengo. Pero es un pasaje también que nos debe de recordar esto. No ser predicadores de tendencia, de lo que como hay en el momento. Estos profetas en ese momento. Sí, no sé cuántos de los que están aquí recuerdan un momento en el que se predicaba mucho acerca de guerra espiritual. Y pareciera como si la guerra espiritual ya se desapareció. Nadie predica sobre guerra espiritual. Pero no sé cuántos de los que tal vez nos pueden estar viendo recuerdan ese momento en el que se predicaba mucho acerca del Cairo de Dios. Sí, el tiempo me acuerdo. de Dios. El porque Cairo de fue Dios. Un tema del momento. Pero no sé cuántos recuerdan también cuando se hablaba mucho de lo apostólico y profético. Del tiempo apostólico y profético. Sí. La gente predicaba mucho acerca de eso. Pues ya no se predica sobre esto. Entonces, a veces no se tiene un compromiso con la predicación fiel del texto y de las Escrituras, sino un compromiso con la tendencia, con lo que la gente quiere escuchar en el momento. Lo que le gusta a la gente. Lo del momento. Entonces, eso es un problema, pero también es un problema los sueños. Otro gran problema. Y quisiera que, no sé si puedes compartir algo ahí de lo que nos dice la Escritura. Texto Jeremías capítulo 23 versículo 23 al 32 dice:
el Señor afirma, lejos o cerca, yo soy Dios. ¿Quién podrá esconderse de mi vida, de mi vista? Con mi presencia lleno el cielo y la tierra. Yo, el Señor, lo afirmo. He oído las mentiras de esos profetas que pretenden hablar en mi nombre y comunicarse en sueños conmigo. ¿Hasta cuándo esos profetas van a seguir anunciando cosas falsas? Invento de sus propias fantasías. Con sueños que se cuentan unos a otros, pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mí. Como En también, primer lugar, y disculpa la interrupción, con sus sueños hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre. ¿Cómo es esto? ¿Y cómo podemos hacer que el pueblo se olvide del nombre de Dios a través de los sueños? Sencillo. En años atrás, reciente, hubo alguien que tuvo un sueño de que nevaría en la República Dominicana. Sí. Bueno, aún estamos esperando ¿Qué la nieve? nieve y no ha llegado la nieve, pero muchos creyentes, muchos cristianos se fueron tras esa corriente. Hubo un tiempo también en el que durante el tiempo de la pandemia alguien tuvo un sueño de que si hacías un té con un cabello que encontraras dentro de tu Biblia, Dios te sanaría del COVID o te preservaría si no has tenido COVID. Muchos creyentes se fueron tras esa corriente. Pero hubo alguien también que tuvo un sueño en tiempo de la pandemia de que vendría un maremoto y entraría por Puerto Rico y acabaría con Puerto Rico, con la República Dominicana y demás. Maremoto. Bueno, pues yo quiero decir que muchos creyentes andaban por las redes diciendo viene un maremoto, prepárense, Cristo viene, y esa misma persona en el sueño de que Dios le decía que Cristo viene, que se acercaba el tiempo y demás. Yo no cuestiono el sueño. La persona pudo haber tenido el sueño, pero el sueño Dios te lo dio a ti. Tal vez hubo algo que Dios quiso tratar contigo. En segundo lugar, la gente olvidó lo que dice la palabra. Y se fue tras La él. palabra dice, yo vengo en breve y mi galardón conmigo. Pues la gente olvidaba lo que decía la palabra y ahora recuerda el sueño. Entonces, el sueño no puede sustituir la palabra de Dios. Cristo viene no porque alguien tuvo un sueño de que Cristo viene. No, si tampoco la Biblia lo dice. Cristo viene porque la Biblia dice, vengo en breve y mi galardón conmigo. Entonces, a veces los sueños, la gente se olvida de la palabra, se olvida de consultar a Dios por las escrituras y ya quiere consultar a Dios a través de los sueños. Quiere escuchar lo que Dios quiere decirle a ellos a través del sueño. Sin embargo, Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Hebreos capítulo 1, textos 3 en adelante, la misma Biblia dice que Dios, habiendo hablado en otras ocasiones, en otro tiempo, por sus profetas de muchas formas, muchas maneras, hoy nos ha hablado a través de su Hijo por la palabra. Entonces, es importante que cada creyente comprenda esto. No son los sueños, es la palabra. Pastor, ¿usted está en contra de los sueños? No estoy en contra de los sueños. No estoy en contra de los sueños, porque estar en contra de los sueños es estar en contra de la Biblia, de la Escritura, porque José tuvo sueños. Nabucodonosor tuvo sueños. José, el esposo de María, tuvo sueños también. Pero la realidad es que José tuvo sueños durante su etapa inmadura, cuando era un muchacho de menos de 17 años tal vez. Pero luego que él atraviesa esa etapa de inmadurez, que es vendido y que está en la casa de Potifar, que está en la cárcel, que está en el palacio, nunca más la Escritura vuelve a relatarnos que José tuvo nunca más un sueño. Él interpretó sueños de otros, pero él nunca tuvo sueños más. No lo relata la Escritura. Sin embargo, las personas que él le interpreta sueños son personas impías, que no tenían conexión con Dios, que no conocían a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Mientras más me conecto con Dios a través de la palabra, menos necesidad tengo de que Dios me hable a través del sueño. Él me habla a través de su palabra. Cuando conozco su palabra. Él me habla a través de su palabra, porque su palabra domina mi cabeza. Y entonces Él me habla a través de Pero tal vez dirán unos cuantos que nos están escuchando, pero ¿qué tipo de palabra había en ese momento cuando José, en el tiempo de José? Bueno, había la revelación
instantánea, que es lo que se conoce de Dios. Explíquese en ese sentido. Bueno, Jacob conocía a Dios. Sí. ¿Lo conoció a través de sueños? No, lo conoció a través de revelación, pero lo conoció a través de nuestros padres, Abraham. Pero Moisés también, que no había una Biblia en ese tiempo. Sin embargo, cuando Dios se revela a Moisés, no a través de un sueño, sino a través de una visión, Dios le dice a él, ¿sabe quién soy yo? Yo soy el padre de tus padres. De tus antepasados. Yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Jacob y de Isaac. Y Moisés los reconoció. O sea, Moisés... Es que sus antepasados todos venían con una relación y venían contando de generación en generación y al Dios que ellos debían conocer. Y Moisés obtuvo ese conocimiento. Ese conocimiento. Y entonces él conocía a Dios. Él no lo conocía con una Biblia como nosotros la tenemos hoy, pero él sí lo conocía porque él se había expuesto a las enseñanzas de la revelación de ese Dios. Hasta que llega el Señor y comienza el tiempo de Moisés, y Dios se le revela y comienza los mandamientos y comienza ya a verse directamente ya como escritura. Pero no a través de sueños. No. Profetas que tuvieron sueños. Si me mencionas uno, te doy 10,000 pesos. No. Dios no trataba con los profetas a través de sueños. Dios trataba con los profetas a través de visión, a través de revelación. Jeremías. Y Isaías. por igual. Entonces, Nabucodonosor, otro que tuvo sueños también, pero estaba desconectado también de la revelación divina. Entonces, todas esas personas que tuvieron sueños carecían de las escrituras. Ahora, cuando una persona está saturada de la palabra, Dios trata con él a través de la palabra. Por eso que la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero nota ahí que en Jeremías Dios condena el hecho de los sueños porque de repente ya el pueblo se está olvidando del nombre de Dios. Mi pueblo se olvidó de mí. Se está olvidando de Dios porque ahora están dependiendo de los sueños. Entonces, si continúas leyendo el texto más adelante, aquí viene una amenaza a los falsos predicadores de esa época que intentan correr con la corriente de la época, se han convertido en psicólogos y manejan la mente de la gente, saben cómo decirlo, saben cómo dramatizarlo, saben cómo actuarlo, saben el espectáculo que tienen que montar, los movimientos que tienen que hacer. ¿Qué le gusta a la gente? Para poder alcanzar y conseguir la aprobación de la gente. Amén. Gloria al Señor. Sigue el texto. Mi pueblo se olvidó de mí, como también sus antepasados. Me olvidaron y se fueron tras Baal. Si un profeta tiene un sueño, que diga que es un sueño. Pero si recibe mi palabra, que la anuncie fielmente. No se puede comparar, y ahí vamos a hacer una pausa. No se puede comparar la paja con el trigo. Mi palabra es como el fuego, como un martillo que hace pedazo la roca. Dos cosas importantes aquí. En primer lugar, el que tenga su sueño. Que cuente su sueño. Pero el que tenga mi palabra. Que hable mi palabra. Que hable mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Cuál es la paja? La paja es el sueño. ¿Y cuál es el trigo? Mi palabra, la palabra del Señor. ¿Imaginas un creyente que se alimente con paja todos los días de su vida? Terminará en la tumba en menos de una semana. Sin embargo, alguien que se alimenta con trigo tiene una vida sólida. El cristiano que vive detrás de sueño, el cristiano que vive detrás de que me den una palabra, el cristiano que vive detrás de que el profeta me diga algo, ese cristiano está alimentándose con paja. Un cristiano que se alimenta con paja es un cristiano que pronto morirá. Un cristiano que se alimenta con trigo es un cristiano que se alimenta con la palabra. Pienso que necesitamos ser creyentes de la palabra, con una vida sólida en la Escritura. Amén. Y lo dice el 1 Corintios, también dice 3, de manera que yo, hermano, no puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni soy capaces todavía. Es decir, que eran totalmente inmaduros con relación
al manejo o al conocimiento de la palabra del Señor. Mi mensaje para cada uno de los que nos ven es: vive una vida fundamentada en la palabra y en la escritura. Dios te bendiga mucho. Este es su espacio de edificación, ministración, capacitación, instrucción en la palabra de Dios. Recuerda, comparte, comenta, suscríbete y haznos saber acerca de este contenido y qué tanto ha impactado tu vida y corazón. Así que te invitamos a que sigas viendo contenido como esto y que te enfoques mucho más en el estudio minucioso de la palabra del Señor. Estudia profundamente la palabra del Señor, que hoy en día los creyentes y la gran mayoría no dedican tiempo a la palabra. Debe dedicar tiempo, saca tiempo para estudiar la palabra del Señor. Es necesario que siempre nos mantengamos en esa palabra firme y nos mantengamos sólidos como el buen vino. ¿En qué sentido? De que el fundamento de Dios para el creyente en estos últimos tiempos es necesario. Porque eso es lo que nos va a librar de reconocer cosas negativas y mantenernos firmes en lo que es la buena dirección del Señor. Amén. Dios bendiga a nuestros hermanos con el mensaje y el estudio de la palabra del Señor, nuestro hermano Giancarlo y nuestro hermano Hansel Alburquerque. Esperamos que se pueda repetir nuevamente, porque el estudio de la palabra del Señor es lo que mantiene sólido y firme al creyente de estos últimos tiempos en este programa Cerrando Brecha y en su plataforma Escogido TV. Así que Dios me le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima. Dios le bendiga.